tren, como recién estábamos comentando, llega a fines del siglo XIX a Tucumán. Uno de los impulsores va a ser justamente Avellaneda, que era tucumano. Y la fraternidad a nivel, la primera fraternidad que se funda en la UBA, en Buenos Aires, a principios del siglo, fines del siglo XIX, la de Tucumán se funda en los años 20 más o menos, que no funcionaba acá, funcionaba en zona sur, más lejos de donde estábamos recién. Este edificio, que ahora cambió la fachada, es de los años 60, pero la fraternidad a nivel gremial fue uno de los primeros que se fundan a fines del siglo XIX, en 1898, con una fuerte tendencia anarquista y socialista, digamos, como que eso es lo más característico de ellos. Los de Tucumán se van a dividir, va a haber radicales, es como que un menjunje, y después con el peronismo van a ser también, la mayoría de los maquinistas van a ser peronistas. Junto con la fraternidad también vamos a tener otro, que va a ser la Unión Ferroviaria, que a diferencia de la Unión Ferroviaria, estos van a constituir lo que se conoce como la aristocracia obrera, porque si bien la mayoría eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, que algunos no habían llegado a escalar grandes posiciones en educación o capital cultural. Al haber entrado a la fraternidad era un gran complejo cultural donde le aseguraba a su asociado y a la familia del asociado entrar a alguna de las escuelas teórico-prácticas que tenía la fraternidad. En Tucumán funcionaba una, entonces la mayoría de los maquinistas estaban en constante proceso de educación, que los hacía diferente a los de la Unión Ferroviaria o los de la FOF, que era la Federación Obrero Ferroviaria. Y eso también va a ser una de las distinciones que ellos tengan para los reclamos, ¿no? Las medidas que se les piden, porque ellos sabían que el gran capital de ellos era que si la fraternidad paraba el tren automáticamente. Con el advenimiento del peronismo nosotros tenemos los 4 grandes ramales que en Tucumán en Argentina se rebautizan con los nombres de los próceres, que hasta el día de hoy es así: el Sarmiento, el Belgrano, el Mitre, me faltó uno, y el Roca. Bueno, el Belgrano es el único que va a funcionar hasta mitad del siglo XX, que llega hasta Tucumán, porque con la Libertadora, ya en los años peronistas, va a ser una relación idílica con Perón, porque va a tener la gran base de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad, por más que la Fraternidad se diferencie un poco de la Unión Ferroviaria, que son netamente peronistas. En cambio la Fraternidad va a tener como la cúpula bien peronista y la base va a haber una distinción, ¿no? Y uno del dato de color, digamos, en Tucumán es que uno de los dirigentes de la Fraternidad va a llegar a ser gobernador, que es Cruz, que con la Libertadora no solo lo tiran a Perón, sino a todos los gobernadores afines a él, y en la volteada cae el gobernador Luis Cruz, y le intervienen en ese momento la Fraternidad y a la Unión Ferroviaria. Entonces van a ser una de las grandes bases en el norte, junto con la FOTIA, de los que van a encabezar la resistencia peronista, por más que ellos se diferenciaban a nivel ideológico, ¿no? Ya con la vuelta a la democracia y con el gobierno de Frondizi, lamentablemente, con la racionalización económica, se van a intentar practicar algunas de las teorías económicas del desarrollismo con esta excusa, ¿no?, de la racionalización y de la productividad. Y primero en el 58 se va a dar una gran huelga, y después la gran huelga que está en la memoria de toda la familia ferroviaria de Tucumán es la huelga del 61, que es a nivel nacional, que la encabeza la Fraternidad, y se toman las grandes ciudades ferroviarias casi 3 meses. En algunos lugares 1 mes y medio. Bueno, en Santa Fe, la de Laguna Paiva es como la emblemática. Sí, y San Cristóbal también. Claro. Que era el ramal Belgrano. Exacto. Que hace Paiva, Tucumán. Exacto. Bueno, el caso de Paiva, es muy... del taller de San Cristóbal, de Laguna Paiva, y en Tucumán los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, y la ciudad de San Miguel de Tucumán, que tenía las estaciones más grandes, porque justamente lo que hacía era conectar las grandes ciudades del norte y la ciudad de azucarera, como recién les comentábamos. Bueno, la toma de la ciudad y la coordinación de todos los gremios del tren, junto con la FOTIA, la FEIA y los gremios docentes, que son los que vamos a hablar ahora, van a formar lo que se conoce como la coordinadora de gremios combativos y en lucha. Y era una coordinación bastante compleja, pero era para resistir. Primero, que se levanten los ramales, que en Tucumán sucedió al sur, la Madrid, toda la zona azucarera que tenía grandes estaciones. Primero se los intentó cerrar y después se burocratizó muchas estaciones. Entonces lo que hacían era poner gente, digamos, a dedo, que lo que hacía era desde dentro del gremio averiguar quién eran los que estaban organizando las distintas manifestaciones, ¿no? Entonces va a haber muchas solicitadas de la fraternidad pidiendo la desburocratización de las distintas estaciones y pidiendo una lucha en conjunto con la Unión Ferroviaria. Lamentablemente primero la van a intervenir en la Unión Ferroviaria, entonces ahí es como que le cortan un brazo
a la resistencia ferroviaria. Y después, bueno, lamentablemente, la resistencia va a durar años, porque Frondizi, primero con Alzogaray y después ahí como que esos intentos de levantar ramales, lamentablemente con el advenimiento de la dictadura y ya con el cierre de los ingenios en el medio, va a ser la gran justificación para que de hecho se levanten los ramales. Y hoy, al día de hoy, el único tren que llega a Tucumán llega 2 veces por semana, que es ni siquiera es el Belgrano, que era el más importante, es el Mitre, que llega 2 veces por semana y no viaja nadie, porque nunca se consigue pasar. Lo lamentable de todo esto es que así como se formaron grandes poblados alrededor del ingenio, también se van a formar mucho, y es la justificación de que mucha gente se vaya cambiando de ciudad o de que se funden nuevas ciudades por las estaciones de tren. En el caso de Simoca, por ejemplo, que es una ciudad que está cerca de Padoya, la feria de Simoca, que es conocida a nivel nacional, la feria se da donde era la antigua estación del tren de Simoca. Que bueno, Simoca es característico porque a pesar de que sacaron el tren, logró más o menos con la cuestión artesanal, y con la feria logró sobrevivir, pero hay pueblos enteros que primero le cerraron el ingenio y después le sacaron el tren, que hoy en día son como pueblos fantasmas. En Tucumán es muy característico, bueno, en Laguna Paiva también. Exacto, sí, y ya con la dictadura va a ser la justificación final para terciarizar algunos ramales. Bueno, ya sé. Y después todos conocemos la historia que con los 90 se terminó de dar el embate final a la resistencia, digamos, de los trabajadores del tren, y hasta el día de hoy ya sabemos cómo era mal. En el caso de Tucumán, esta sede ya no funciona y la Unión Ferroviaria tampoco. Funciona como centro cultural, nada más. ¿No funciona? No, y la Unión Ferroviaria no tiene sede en Tucumán. Pero imagínense, o sea, la historia de los trabajadores del tren de verdad fue como una desaparición de hecho.